Volvemos a esta casa, a nuestro hotel, en un interesantísimo debate entre posturas muy claras. Unas a favor del sí y otras a favor del no, claramente. Fernanda, quiero volver contigo. El tema del Tribunal Supremo ha favorecido, digamos, al Ejecutivo en este amparo que ha presentado en cuanto a la transmisión de 2 horas. Que haya o no la transmisión de 2 horas o de 15 minutos de las obras, ¿tú crees que afecta de manera considerable, que afecta de manera radical, que haya un voto favorable al sí? A ver, afecta en el tema de equilibrios. En el tema de equilibrios, porque no puede ser que con una posición dominante como tiene cualquier presidente de un país, en el cual utiliza la entrega de obras para hablar de campaña, para además justamente en esta estrategia que tiene el movimiento al socialismo, de ligar el tema de la campaña del sí justamente con la gestión de Evo Morales, es por supuesto sesgado. Entonces ahí lo que demuestra es una cosa que una vez más, y lo hemos venido denunciando varias veces reiteradamente, el Tribunal Constitucional termina acatando los designios del Poder Ejecutivo, porque cada vez que tiene que fallar, falla a favor del Poder Ejecutivo. Y hay una cosa, pero que no quiero dejarla, que hemos hablado en el anterior bloque. Sacabas, Gabriela, la foto de Sánchez Berzaín del video que han subido en redes sociales, que de hecho lo ha presentado un periodista aquí de esta casa televisiva de ATV, Jimmy Turri. Un video que es del 2013, que es la presentación del libro de este señor. Primero, evidentemente yo no estoy negando que él haya dicho eso, o que Manfred Reyes Villa haya dicho lo otro, pero hay una diferencia sustancial entre lo que puede decir una persona y en lo que puede venir a ser una estrategia involucrando a la oposición. Yo creo que son dos cosas muy diferentes. Y cuando hablamos de ciudadanos, sí, los ciudadanos están ahí. Y no es que nos ocultemos detrás de los ciudadanos. Nuestro papel como organizaciones políticas y como demócratas, lo hemos dicho y lo ha dicho nuestro líder Rubén Costas en su momento la semana pasada, va a ser el tema de control electoral. Y han salido agrupaciones como el No con Futuro, Mujeres por Justicia, No es No, Loyola Guzmán, José Antonio Quiroga, el sobrino de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Han salido muchas personalidades justamente en una campaña ciudadana. Entonces no es que nos estemos ocultando nosotros. Y ahí, en eso del tema de Sánchez Berzaín y de Manfred Reyes Villa, yo creo que hay que también reconocer, por supuesto, que no hay pues una similitud entre lo que hay un hecho, una persona diga, con una estrategia. Son dos cosas muy distintas. Y no se puede ligar una a la otra simplemente porque se hayan dirigido a alguien. Yo me puedo dirigir a alguien y no tener ni siquiera conocimiento de esa persona. Y eso no significa que además ni yo ni la gente de oposición vayamos a hacerle caso a estos dos trasnochados, que lo único que han hecho es hacer daño a este país. Hugo, voy a ir contigo porque te has quedado sin turno en el anterior bloque. El tema de la campaña, las 2 horas, tú que estás en el tema de la campaña desde el sí, ¿esto les favorece? ¿Hay una asimetría, como señala la oposición? Esa es una primera pregunta. Y la segunda que no puedo dejar pasar. La anterior semana he tenido la visita acá del canciller. Y entre las preguntas salió que se estaba haciendo una evaluación para solicitar la suspensión del refugio de Sánchez Berzaín a colación de estas declaraciones, de estos videos que están circulando, tanto de él como de Manfred Reyes Villa. Como segunda pregunta quisiera que me digas cuáles son las acciones que el gobierno está tomando, porque tú sabes que en la medida que un refugiado haga política en su país, el otro país, el país receptor, estaría en la obligación inmediatamente de suspender el refugio. A ver, bueno, hay cosas que las tiene que responder el gobierno institucionalmente, como el tema qué iniciativas se van a tomar para que el señor Sánchez Berzaín pierda su condición, ¿no es cierto?, de refugiado. En realidad el tipo está prófugo, debe responder ante la justicia boliviana. Es hora, no solo por este hecho, sino por varias cosas que ha presentado Bolivia, que Estados Unidos le quite su condición de refugiado y que le facilite, ¿no es cierto?, entre comillas, volver al país para enfrentar un juicio común. Ahora, la resolución del Tribunal Constitucional no es solo para el órgano ejecutivo, es en general, ¿sí? Patxi tiene su radio y Patxi en la Gobernación de La Paz
informa todos los días sobre lo que está haciendo. ¿Sí? Y me parece totalmente justo. Es decir, no hay ninguna base legal. Carlos sigue buscando, a propósito de la manipulación que hizo de la Constitución, ¿no? No hay ninguna base legal que prohíba la transmisión de actos de gestión. La gente está así, la gente está obligada, más bien, la gente tiene el derecho de acceder a una información de calidad, de informarse sobre lo que hacen sus autoridades nacionales, regionales, departamentales. Así que esta resolución para mí, no está focalizada en el órgano ejecutivo. Esa resolución tiene un carácter, como todas las resoluciones del Tribunal Constitucional, del carácter general y por lo tanto le benefician a aquellos gobiernos subnacionales que también tienen medios de comunicación. Pero tercero, ningún gobierno subnacional está yendo a la reelección. Tercero, ¿ves? Reelección. O sea, realmente no, pero a ver, dígame cuál es lo que el habría que gobierno hacer con está yendo Fernández, aquí. agarrar un cuaderno, ¿no es cierto?, que agarre la Constitución, ¿no?, y que pueda políticamente y jurídicamente fundamentar que lo que va a haber el 21 de febrero es elección, es repostulación. ¿Qué tiene que ver los gobiernos Evo subnacionales? Morales fue elegido el 2014, ¿sí? Hace poco. Lo que se va a decidir el 21 de febrero es si puede ir o no como candidato el 2019. Pero aquí hay una insistencia de manipular, como lo ha venido haciendo Carlos en la anterior intervención a propósito de los pesos y contrapesos. Al gobierno lo criticaban porque se decía que controlaba la justicia. Ahora lo critican por no controlar. Seamos más serios. Está clarísimo que la posición de Carlos Cordero, porque o sea, sí, yo siempre he sido analista político, pero nunca he ocultado mi pensamiento político. Siempre he dicho, procede, viene de la izquierda y tiene una perspectiva de izquierda. Está claro que Carlos fue candidato con Unidad Nacional, ¿no es cierto?, que responde, ¿no es cierto?, al grupo más cercano con Ricardo Paz, ¿no?, Gense Oporto, Carlos Cordero, de asesoramiento a Samuel Doria Medina. Así deberían plantear sus ideas y sus propuestas. Hay que transparentar la posición de uno. Y a propósito, Fernando, yo no sé, yo pensé que tú habías ido con Unidad Nacional. Te voy a decir... No, yo te hago una aclaración. Te voy a decir de Rubén yo Costa. desde el principio he fundado Demócratas y hemos ido en una alianza. Perfecto. Hay una diferencia muy grande. Entonces no te voy a confundir. pedir que le pregunte. No, te digo, yo pensé que había ido con Unidad Nacional. Ahora que tú dices que ha ido con Demócratas, te voy a pedir que le preguntes a Óscar Ortiz, inmediatamente termine este programa, en el debate que tuvimos en Santa Cruz, en otro canal, a propósito de las visitas del señor Víctor Hugo Rojas y de los dos peruanos precisamente a tu partido, ¿sí? Instrucciones de arriba del NDI a tu partido. Pregúntale, lo vamos a hallar, ojalá. ¿Sí? ¿Sabes qué? A ver, ¿Cómo sabes eso? Es decir, tú controlas a la policía, tienes información policial, pero bueno, pues nos hacen seguir. Los espías les hacen pero hicieron seguimiento. hasta una conferencia, hasta en un hotel. ¿Por qué no lo dice? No, está bien. Fue público. Pero bueno, entonces, Carlos, ¿sí?, tienes que transparentar tu posición. Aquí hay una posición de manipulación, de mentira y de miedo, ¿no?, que la expresan quienes están por el no, frente a la agenda positiva que nosotros le estamos proponiendo. Hugo, te hago recuerdo Al de las país no declaraciones le de Álvaro proponemos García mentir. Linera cuando el sol se va a ocultar si él no gana, y hablamos de miedo y hablamos de intimidación. A ver, pensar Yo que el creo presidente está es secuestrado, bastante... primero es una falta de respeto. ¿No dijo eso Álvaro Es una García falta de Linera? respeto. Que Te voy a contestar, el sol se iba a ocultar y luego Te hablas de voy a contestar, intimidación de te este voy a lado. contestar. Es una falta de respeto. Pensar que Evo Morales está secuestrado, que hace cosas contra su voluntad. ¿No es cierto? Felizmente el país sabe que aquí hay un líder que tiene una personalidad, ¿no es cierto?, que tiene una personalidad clarísima ante todo el país. Segundo, ¿no es cierto?, pensar que ahora Carlos Cordero y su partido quieren salvarlo a Evo Morales del secuestro de una rosca del movimiento al socialismo y del gobierno. Vaya paradoja, ¿no es cierto? Tercero, lo de los 200 millones, seamos serios. El señor Diego Ayo, que sabemos además de eso, ¿no es cierto?, cuyas investigaciones sabemos por quiénes han estado financiadas siempre, hay que preguntarle a USAID, ¿no?, ha dicho hay 200 millones de la manera más irresponsable.
Y lo que hace Carlos Cordero es repetirlo, ¿no es cierto?, como loro. Pero bueno, estamos, por lo tanto, en un momento, en una recta final en la que nosotros le decimos a la oposición, a ver, señores, ¿por qué le proponen al país? Si dicen que está en riesgo, además me imagino que estarán avalando el referéndum revocatorio del que se ha hablado. ¿Qué le proponen al país? Te voy a cortar, Alternativa a lo que Carlos, se está haciendo. Yo no he hablado de eso. No había hablado Mira, de referéndum revocatorio. Tú has dicho Gabriela, que está en riesgo de perder el poder. De una manera, o sea, muy contundente y muy firme, me ha dicho que yo estoy mintiendo sobre la base de que ellos no deben controlar a lo que es la justicia. Y me han pedido expresamente que encuentre lo que yo he sostenido, que está en la Constitución, Gabriela. Fíjate lo que dice, y tú eres presidenta de la Cámara de Diputados y has sido presidenta de la Cámara de Senadores. El artículo 158, Gabriela, son atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, además de la que determina esta Constitución y la ley. Si quieres te doy tiempo para encontrarle, son el artículo 158. No necesito que me des tiempo, gracias Carlos, muy amable. Ah, ya. Bueno, pero es el artículo 158 que dice en su inciso número 17, fíjate, con claridad meridiana, controlar y fiscalizar los órganos del Estado y las instituciones públicas. Si ustedes no tienen la capacidad de controlar a esa justicia que apesta, esa justicia, o sea, que les está dando al país grandes problemas, o sea, me estás diciendo que estás incurriendo en una omisión de deberes, porque la Asamblea Legislativa Plurinacional, según el artículo 158, inciso 17, dice controlar y fiscalizar los órganos del Estado. Y ahora contigo, querido Hugo, yo no tengo nada que ver con el señor Samuel Doria Medina. ¿No fuiste candidato? No soy asesor, no me paga, no lo conozco, no lo fui. ¿Candidato? Fui candidato, pero eso hace un tiempo atrás. Y el señor Evo Morales ha ganado elecciones legítimamente. Y cuando digo que ha sido secuestrado, es secuestrado por esta rosca corrupta, ¿no es cierto?, que lo está desprestigiando al propio presidente. Esa rosca corrupta que ha robado dinero del Fondo Indígena Campesino, que le ha robado a la gente más pobre de este país. O sea, el movimiento indígena campesino, o sea, está en este momento dividido y ese quien les va a infringir la derrota, lo están poniendo al presidente Carlos, en una situación terrible. Carlos, lo que tú sostienes es que para salvar a Evo Morales hay que votar por él, ¿no? No, yo digo, yo soy un ciudadano que no cree que debemos hacer la reforma de la Constitución Política del Estado para beneficiar, como dice Fernanda, a dos personas, para beneficiar a Álvaro García Linera, que es quien creo que se está enquistando, que quiere reproducir el poder a toda costa. Fíjate, un detalle más respecto de esta cumbre de justicia que quieren llevar adelante, que es también una cortina de humo. ¿Sabes qué? Necesitamos reformar esta Constitución Política del Estado porque los próximos miembros de todos los órganos judiciales tienen que volver a ser electos por el voto popular, porque lo dice la Constitución. Entonces, el señor vicepresidente nos está diciendo que vamos a reformar la justicia, que tenemos, hasta el señor presidente, don Evo Morales, ha dicho, hay que buscar otros mecanismos para nombrar a los miembros de los tribunales máximos de justicia, porque nos hemos equivocado. Porque la Asamblea Legislativa Plurinacional que tú has dirigido en su momento ha elegido a estos miembros del Tribunal Constitucional que tantos dolores de cabeza le está dando al propio gobierno. Ya, estamos avanzando en tiempo, Gabriela. Ya la última intervención que tengo por un tema de tiempo. Respuesta con el tema del artículo 158, inciso 17. Y, Gabriela, yo tenía una pregunta. Ustedes han, como Movimiento al Socialismo, en apoyo a... asambleístas, mujeres de la oposición, estaban apoyando una demanda porque no estaban logrando ponerse de acuerdo. Este evidentemente no es un tema de la elección, pero es un tema que sí me interesa poner a colación, porque ahí veo que existe un acuerdo a partir de género dentro de la Asamblea Legislativa, pero quisiera que por favor me cuentes qué es lo que ha sucedido, porque muy poco, aprovecho que tengo a la presidenta de la Cámara de Diputados acá y a una diputada también, porque muy poco sabemos de las discusiones que suceden en la Asamblea. ¿Qué es lo que está pasando con los puestos? ¿Por qué las asambleístas del MAS están apoyando a las asambleístas de la oposición en un tema de cargos? ¿Qué es lo que sucede?
A ver, en relación a la última pregunta, para zanjarla en el tiempo cortito que seguramente me vas a dar. No me va a dejar mentir Fernanda San Martín, porque ella ha sido apoyada por los 2/3 del MAS para ser presidenta de un comité, como han sido apoyadas varias otras asambleístas y asambleístas varones también, porque en la oposición, en Unidad Demócrata y en PDC, hay una fractura tan grande al interior de la Asamblea que es visible para todos. Es decir, no fueron capaces de ponerse de acuerdo en quién iba a presidir una comisión y un comité. Ni en Unidad Demócrata ni en PDC, tanto en diputados como en Senado. Y en Senado todavía fue más grave porque hubieron senadoras como la senadora Mirta Arce y la senadora Carmen Eva González, con las cuales hemos tenido confrontaciones políticas muy importantes, pero reconocemos su derecho de participar en la Asamblea como cualquier otro. Pero Unidad Demócrata se maneja con dueños de partido, no con jefes políticos. Aquí le manda instrucción el jefe de no sé quién y el otro jefe de no sé cuándo, y como son una pegatina de un montón de pedacitos, no se logran poner de acuerdo. Entonces, lo que hemos tenido que hacer en la Cámara de Diputados es decir, tomamos 2 nombres de esta lista, otros nombres de esta lista y otros nombres de esta lista, y de manera democrática le distribuimos a la oposición lo que le corresponde, lo que no son capaces de hacer ni de ponerse de acuerdo entre ellos, pero lo tenemos que hacer nosotros. El Senado ha paralizado el tratamiento de conformación de comisiones y comités porque ha habido una denuncia muy grave de parte de Mirta Arce y de Carmen Eva González de acoso político al interior de su bancada. Entonces el Senado conformará seguramente lunes o martes sus comisiones y comités, pero también se hará seguimiento a las denuncias que han presentado las senadoras de oposición. Y no sería primera vez. Yo quiero decir aquí públicamente que he visto una frontal acoso a la ex jefa de bancada de Unidad Demócrata, la señora Jimena Costas, simplemente por el hecho de haber denunciado un hecho de corrupción ante la Comisión de Ética de la Cámara que fue procesada contra el diputado Barral, lo cual lamento profundamente, porque ese proceso llegó a término y se castigó al diputado Barral gracias a que hubo diputados valientes, como la diputada Jimena Costa, que denunció hechos de corrupción al interior de su partido. Y esa es la manera de no dejar a la corrupción con impunidad. Gabriela, en el segundo tema, Susana, muy cortito. Me tengo que ir ya al corte y te voy a dar un poquito más de tiempo a la salida, okay. ¿sí? Listo. Nos vamos a un corte. Volando, volando. Ya volvemos.